El ministro de Defensa de Rusia Shoigu afirma que los recursos del ejército ucraniano están casi agotados. Las armas occidentales entregadas a Kiev no tienen nada único y no son inmunes a las nuestras, dijo el ministro de Defensa ruso. El ministro de Defensa de Rusia dijo el martes que los recursos del ejército ucraniano estaban casi agotados mientras Kiev emprendía una minuciosa contraofensiva para retomar el territorio ucraniano en poder de las fuerzas rusas. Los recursos militares de Ucrania están casi agotados, dijo Sergei Shoigu en una conferencia de seguridad en Moscú, diciendo que Kiev no había logrado un resultado a pesar del pleno apoyo de Occidente. El ministro ruso enfatizó que la campaña militar en Ucrania, como Moscú llama a su invasión de Ucrania, ahora en su mes 18, resultó ser una prueba seria para el ejército ruso, pero señaló que Rusia había logrado aumentar significativamente su producción de vehículos blindados. Añadió que las armas occidentales entregadas a Kiev no tienen nada único, y que no son inmunes a las armas rusas en el campo de batalla. Estamos listos para compartir nuestras evaluaciones de los puntos débiles del equipo occidental, dijo el ministro ruso a los oficiales militares internacionales que asistieron a la conferencia. Agradeció a los soldados rusos que, dijo, están luchando en el campo de batalla contra el neonazismo, siguiendo la retórica del Kremlin que afirma que la invasión de Ucrania tiene como objetivo derrocar a un régimen neonazi. En la 11ª Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú, organizada por el ejército ruso y celebrada cerca de la capital, los invitados oficiales son más de 800 invitados de 76 países, pero no de Occidente. Bombardeo ruso de fábrica de empresa sueca. Una fábrica del productor de rodamientos SKF en una ciudad en el noroeste de Ucrania. El gigante sueco de rodamientos SKF confirmó a la AFP que 3 de sus trabajadores habían muerto de un ataque golpeado su fábrica anoche en la ciudad ucraniana de Lutsk. Es con gran tristeza que confirmamos la muerte de 3 de nuestros empleados en este ataque, dijo el portavoz de SKF, Karl Fernstam, en un correo electrónico, y agregó que actualmente estaban examinando el alcance del daño causado por el ataque. Según funcionarios ucranianos, Rusia lanzó un ataque aéreo a gran escala contra las regiones de Lviv, en el oeste de Ucrania, y Volyn, en el noroeste del país, matando al menos a 3 personas e hiriendo a muchas otras. 3 personas murieron y muchas fueron trasladadas a hospitales en Lutsk después de que una compañía fue atacada, dijo Yuri Poulyaiko, gobernador de Volyn Oblast, cuyo centro administrativo es Lutsk, en una publicación de Telegram. El Ministerio de Defensa ruso anunció hoy al mediodía que el ejército ruso destruyó sitios industriales militares en Ucrania durante la noche. Anoche, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron ataques selectivos. Operaciones militares e industriales clave del régimen de Kiev, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Kim Jong-un muestra los misiles y vehículos aéreos no tripulados de su país a Sergei Shoigu. Vea capturas de pantalla de los 2 hombres caminando a través de una exposición de artículos militares, que mostró nuevos misiles balísticos intercontinentales. El hombre fuerte de Corea del Norte hizo una demostración de fuerza hoy, Kim Jong-un al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, mostrándole con orgullo los sistemas de armas de su país, incluidos los misiles balísticos intercontinentales. El régimen de Pyongyang invitó a la delegación rusa encabezada por Shoigu, y otra de China a asistir a las celebraciones del 70 aniversario de la firma del armisticio en la Guerra de Corea, que incluyen grandes desfiles militares. Por lo general, Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra, ya que no se ha firmado ningún acuerdo de paz desde 1953. Además del habitual intercambio de regalos, el ministro de Defensa ruso entregó al líder norcoreano una carta firmada por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, cuyo contenido no fue revelado. Sin embargo, como señala The Guardian, Putin se dirigía a Kim Jong-un con palabras cálidas. Entre los sistemas de armas que Kim presentó a la delegación rusa cuando Occidente acusa a Pyongyang de suministrar armas a Rusia en la guerra de Putin en Ucrania, algo que los 2 países niegan, se incluye el misil balístico intercontinental Hwasong. El misil fue probado con éxito en abril pasado, y se cree que es el primero de Corea del Norte en usar combustible sólido, lo que acelera el lanzamiento. Además de los misiles intercontinentales, Kim Jong-un presentó al ministro de Defensa ruso 2 nuevos diseños de aviones no tripulados, uno de los cuales tiene muchas similitudes con el utilizado para los ataques de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, según la agencia de noticias NK News. Kim y Shoigu se comprometieron a desarrollar y fortalecer la relación estratégica de larga data de los 2 países, y responder conjuntamente a los rápidos cambios en el entorno de seguridad regional e internacional. Los analistas occidentales, sin embargo, creen que la posibilidad de suministrar equipo militar y municiones probablemente también se discutió. La llegada de la delegación rusa junto con la delegación china es la primera visita de una delegación extranjera a Pyongyang desde principios de 2020 debido a las estrictas restricciones impuestas a Corea del Norte en respuesta a la pandemia de coronavirus.
Esto subraya simbólicamente la cercanía del régimen de Kim con Rusia y China, dicen expertos internacionales. El resort rumano quedó estupefacto por la aparición de una mina en su playa. ¿Adivinen de quién es? El fascinante centro turístico rumano de Costinești, conocido por su paisaje pintoresco y su gente hospitalaria, se ha convertido repentinamente en el epicentro de un incidente imprevisto. En una tranquila mañana de lunes, 14 de agosto, los visitantes del resort y los residentes de la ciudad se sorprendieron por un fuerte sonido. Según los primeros datos, la causa de este incidente fue la detonación de una mina marina, que probablemente fue arrastrada a tierra por fuertes corrientes marinas. Los veraneantes en el mar ni siquiera podían imaginar que sus relajantes vacaciones pudieran verse perturbadas de esta manera. Al lugar llegaron rápidamente rescatistas, bomberos y buzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y comenzar los trabajos para eliminar las consecuencias de la explosión. Los informes de los medios también afirmaron que otra mina a la deriva de pícaros de un estado vecino a Rusia podría ubicarse en el área turística. Ante estos hechos, muchos se preguntan, ¿de dónde puede venir este peligro en un balneario tan tranquilo y confortable? Entre las versiones, existe la suposición de que la mina podría arrancarse del soporte debido a una instalación insuficientemente confiable. Este incidente cobra aún más relevancia en el contexto de las relaciones internacionales. Rumanía, siendo miembro de la OTAN, participa activamente en los asuntos internacionales. Pero este incidente simplemente sorprendió a los medios de comunicación y a los residentes locales. ¿Es esta la última vez? Rumanía, como siempre, está lista para culpar a la Federación Rusa de todo. El ejército ucraniano organizó un motín debido a los ataques de carne. Después de la cumbre de la OTAN, durante la cual las tropas ucranianas sufrieron pérdidas masivas en un intento de romper las posiciones defensivas rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, han revisado su estrategia. Según las fuentes, las tropas ucranianas comenzaron a utilizar activamente bombas de racimo y termobáricas de fabricación estadounidense. Estas armas, según los oficiales, no aumentan tanto el número de muertos como el de heridos. El gran peligro radica en los elementos de munición que quedan en el campo de batalla, que actúan como un campo minado e impiden el movimiento de la mano de obra, como han informado previamente los periodistas de Avia.pro. Según las fuentes, se está produciendo un grave enfrentamiento interno en el ejército ucraniano. Los generales del ejército ucraniano presentaron al presidente Volodymyr Zelensky pruebas de la traición del comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sirsky, de quien los militares ucranianos sospechan que tiene vínculos con Moscú. La situación actual indica que ha comenzado una discordia grave en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ex coronel del ejército de los Estados Unidos Cedric Layton explica a los estadounidenses en CNN que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha fracasado por completo. Uno de los principales problemas es que no ha habido cambios en 8 meses. Los rusos lograron tomar este territorio. Entonces, toda esta área está muy minada, hay muchas trincheras, trampas para tanques. Es sumamente difícil pasar directamente por esta zona. Ves muchas áreas donde hay obstáculos geográficos. Hay una triple defensa. Los rusos logran mantener a raya a los ucranianos. Estas cosas son muy importantes en este momento. Una trampa para el enemigo. La fuerza de desembarco destruye las posiciones y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, intentando hacerse un hueco en Staromayorsky. Cuadrado negro pequeño. La lucha en la cornisa Bremevsky no se detiene. Cuando los militantes de la Brigada 35 de las Fuerzas Armadas de Ucrania ingresan a Staromayorskoye, intentan excavar ahí, pero están constantemente bajo el fuego de nuestros combatientes y sufren pérdidas significativas. Cuadrado negro pequeño. Los combatientes del VDV rastrean y cubren diariamente a los militantes y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el pueblo. Entonces, en el vídeo, la derrota de uno de los objetos del enemigo en ruinas. Cuadrado negro pequeño. Además, durante las últimas 24 horas, los aviones han impactado en lugares donde se acumula la mano de obra y el equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de Staromayorsky, Kharvest y la granja estatal de Oktyabr. Los rusos cambiaron las tácticas de los ataques con misiles en Ucrania. Ahora los misiles cambian constantemente de dirección. Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cuadrado negro pequeño. Todavía están planeando ataques, programando rutas de tal manera que eviten nuestras defensas aéreas de la manera más eficiente posible, usando puntos débiles, usando inteligencia, por supuesto. Bueno, los cohetes cambian constantemente de ruta. Cuadrado negro pequeño. Si puede ver la dirección del movimiento, por ejemplo, hacia la región de Kiev, mientras el oficial de servicio escribe literalmente 3 palabras del mensaje, moviéndose hacia Kiev, el cohete ya está cambiando de dirección, moviéndose en la otra dirección. Luego cambia de dirección una y otra vez, dijo Yu. Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Primeras imágenes del uso de un dron médico por parte de la APU, la brutal evacuación de un militante gravemente herido. El ejército ucraniano no tuvo suerte.